La historia del priorato de la Arrollada comenzó hace 1000 años. Las fuentes históricas constatan la importancia que tenía este diseminado situado en el término municipal de Terradillos de Esgueva para abastecer de vino a toda la comunidad del monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña. Por otra parte, la historia oral nos cuenta que personajes como Vicente Muñoz Vivar mantuvieron con vida la memoria de esta tierra de oradores y labradores, y que sus descendientes, Lucila, Julián, Vicente, Ángela e Ignacio, han continuado esta tradición vitícola alcanzando la gloria para nosotros, porque los frutos de su trabajo conservan el sabor del buen vino de la Ribera del Duero. En 2022 se cumplen 20 años desde que Abadía La Arrollada se ampara bajo la marca de calidad de la denominación de origen. Y para celebrarlo nos acompañan Vicente e Ignacio Muñoz en una cita con Ribera. Vicente Muñoz y Ignacio Muñoz Samaniego. Bienvenidos a una cita con Ribera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la historia del priorato La Arrollada viene de lejos porque sabemos por Antonio de Liño Vélez, vecino de Villatuelda, que en 1690 el abad del monasterio de San Pedro de Cardeña hace una fuerte inversión para ampliar la granja y bienes que tenía desde el siglo X por esta zona. Y encuentran en el catastro del Marqués de la Ensenada de 1752 que ya este priorato contaba con varios edificios, 37.000 cepas nada menos, y 2 bodegas con capacidad para 10.000 cántaras. Joder, 10.000 cántaras no es nada mal, porque a 16 litros la cántara son 160.000 litros. Pero bueno, también teniendo en cuenta que por aquella época se consumía de media 30 cántaras por persona, que más o menos son como, para que la gente que nos ve se haga una idea, como casi 2 botellas, y eso es la media, que alguno consumía más y otro consumía menos, pero bueno, eso se equilibraba la cosa, ¿no? Y había que tener en cuenta también que las labores del viñedo se hacían manuales. Y la labor, sí. Había que consumir vino. Sí, la mitad con agua no funcionaba las azadas. Bueno, entonces nosotros siempre hablábamos de que era la gasolina que movía el mundo del vino. Y que todo se quemaba, porque era un aporte calórico, todo se quemaba en el campo. Y la gente no se emborrachaba pues porque se pegaba también de doblar la bisagra, se pegaba una chaqueta. O sea, se sudaba que tú no veas en esa época, ¿no? En cualquier caso, no habría crisis si consumiésemos, está claro, 30 cántaras, no estaría nada mal, no habría crisis en España, no tendríamos que exportar vino, y para consumo propio y a nivel nacional, pues la verdad es que no sé si todavía nos faltaría algo de vino. Bueno, seguimos con la historia. En cualquier caso, aquel priorato se desapareció con los saqueos de las tropas napoleónicas, ya a principios del siglo XIX, y además después con las sucesivas desamortizaciones, pero lo que sí que está claro y es evidente es que Terradillos de Esgueva, que es el pueblo en el que estamos hoy, ha sido un lugar históricamente estupendo para plantar viñas y elaborar estupendos vinos. ¿Es así o no es así? Efectivamente, sí, la historia nos lo demuestra, y además, pues en estos momentos también hay una superficie, para la superficie total que tiene el municipio, bastante importante de viñedo. De viñedo. Bueno, pero aquella historia, hemos hecho una introducción que normalmente no suelo hacer tan larga, pero quiero introducir también esta otra historia que nos lleva a la de la familia Muñoz. Porque que sepamos, tu bisabuelo, tu abuelo, Vicente Muñoz Vivar, ya tenía viñas, elaboraba vinos aquí en Terradillos, y los abuelos, o sea, tus padres, tanto Lucila como Julián, no solamente elaboraban mucho vino, sino que además era muy buen vino, porque además muy apreciado por toda la gente de la localidad. Eso es lo que yo he leído por ahí y además he escuchado. Que como anécdota, a mí solamente me gustaba, decía mi madre, que solamente me gustaba el vino de mi padre. ¡Anda! Sí. Pero no solamente a ti, sino que además era muy consumido por la gente que venía aquí, los forasteros que se acercaban por aquí al valle, ¿no? Sí, bueno, mi padre era muy abierto y tenía muchos amigos, sobre todo para ir a beber vino. Pues mira, yo lo que quiero es que me contéis esta historia familiar, porque me interesa mucho todo lo que es las anécdotas que recordemos, todas relacionadas con los personajes que nos han llevado hasta aquí.
y que tengan también relación pues, con el mundo del vino. Pues no sé si tenéis alguna anécdota que me queréis contar en tu caso del abuelo Vicente, ¿qué es lo que recuerdas? Yo, desgraciadamente, él murió un mes antes de nacer yo. Anda, entonces nada. Entonces yo lo que conozco es de oír a mis padres, a mi madre, era el padre de mi madre, y de oír a mis tíos y eso, lo que hacía y la Pero bueno, mi abuela sí que la conocí, murió cuando yo tenía 14 años, pero bueno, ya ella pues tenía los hijos que cada uno labraba su parte que le correspondió de la herencia. Pero bueno, el abuelo, Vicente Muñoz Vivar, ¿ya puso alguna viña que todavía conserváis de aquella época? Sí, todavía hay alguna viña que puso él, sí. Que las tendréis ahí como un paño y que un cariño especial, porque me imagino que, bueno, a lo mejor no son muy productivas. No, productivas no son nada productivas, o sea, muy poco productivas, ¿no? Pero bueno, se conservan sobre todo por el legado del abuelo. Evidentemente. Ajá. Ya cada vez quedan menos, pues porque al reestructurarse la zona y tal, pues se han ido arrancando, pero ya muy poquitas quedan. Bueno, Ignacio, pero de los abuelos tanto de Julián como de Lucila, me imagino que sí que tienes tú bastantes recuerdos, ¿no? Claro, yo tengo recuerdos pues, de ir a la bodega con mi abuelo, de que me diera a beber del porrón, que era difícil, o es difícil. Oye, es que hay que depurar mucho la técnica del porrón, macho. Y luego espérate, que hay muchas maneras de beber el porrón. También. Que eso ya es un máster, lo que tienes que hacer ahí. De la bota de vino, del jarrillo. De bajar a la bodega a llenar el jarrillo. Y luego, pues también de cuando llegaban las vendimias, que nos juntaba a los hijos y íbamos todos los nietos a vendimiar y bueno. Porque las vendimias, aunque todavía yo creo que pasa, aunque sean duras, no deja de ser una fiesta. Ya han cambiado totalmente, ya el tema ha cambiado familiar ya no, ahora es el tema económico, ya. Aparte que con la legislación pues tienes que llevar trabajadores legales y la vendimia se hace de otra manera. Que ya no es una vendimia familiar como se hacía antes, en el que se reunía toda la familia, se almorzaba, se disfrutaba de los almuerzos, de las meriendas, de las cenas y de todos esos días que eran duros, pero que no deja de una fiesta porque estábamos todos juntos y compartíamos no solamente un trabajo, sino también compartías, bueno, pues lo que nos gusta mucho hablar aquí en Cita con Ribera, de esos proyectos de vida. Que lo mejor de las vendimias era el almuerzo. El almuerzo, sí. Que alguna vez también lo he contado, que eso, a mí me llamaron una vez a la rebusca para las patatas, porque tenía 14 años por ahí, ¿no? Piensas tú que... Y recuerdo que lo que mejor recuerdo de aquello es el almuerzo. Por lo demás, sí. Para olvidar. Hombre, ya repito que la vendimia ha cambiado totalmente por el tema económico y el tema legal, ¿no? Se ha profesionalizado. Bueno, en tu caso, Nacho, me imagino que también, pues como, oye, pues más o menos tienes mi edad, pues en aquella época pues empezabas ya a echar una mano, bueno, a echar una mano no, echabas dos brazos, sí. 2 brazos para vendimiar, me imagino que ya desde muy jovencito, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo que más recuerdo es con los primos, vendimiamos hasta las 10, las 11 y luego a jugar. Ajá. O sea, ya cuando... más que ayudar ya molestabais a lo mejor esas horas, ¿no? Y ya nos íbamos a correr por el campo y por el monte. Ajá. Pero sí, luego ya, bueno, pues ya a los 12 o así ya vamos en tanto ya digamos las viñas nuevas, ya sí. Había que ir a echar todo el día. Bueno, finalmente hace ya 20 años que se funda la bodega Abadía La Arrollada. Pero 10 años antes, tú, Vicente, ya lo tenías bastante claro, porque decides ya en ese momento dedicarte ya profesionalmente al viñedo, porque me imagino que tenías ese pequeño legado familiar de esos majuelos que legó, en este caso, tu abuelo, tus padres, no sé si plantarían algún majuelo también. Mi padre sí, mi padre también planta. Sí. Pero no era suficiente para, digamos, tener... Ni muchísimo menos. Vosotros llegáis en ese momento, antes me imagino que tú ya decides dedicarte en esto y que hay que hacer nuevos marcos de plantación para poder dedicar plenamente en esto. ¿A qué te dedicabas y dónde metías el poco vino que...? Mi principal actividad era la agricultura. Bueno, también tenía ganadería, teníamos
Secano y cerdos. Y cerdos, sí. Teníamos una nave de cebo y madres productoras. Pero aquello también cambió porque ya se industrializó mucho más, ya había que hacer otro tipo de explotaciones. Había que engrandecer todas las explotaciones. Bueno. Claro, y ya pues la vía, dado en la zona que estábamos, la vía más atractiva era el viñedo. ¿Y cómo te dio para tomar esa decisión? ¿Que ver que ya no daba el otro o cómo? Bueno, pues la superficie que dedicaba a cereal se quedaba muy pequeña para poder mantener la explotación. Estamos hablando del año 92 más o menos, ¿no? Sí, más o menos. En el año 92, ¿cuánto se necesitaba de secano para que fuese una explotación rentable? Pues en torno a 150 hectáreas. Ya en el año 92, 150 hectáreas por esta zona. Para poder vivir de ello se necesitaba Vaya tela. Esa superficie. Y claro, en un pueblo con una superficie, o en los pueblos de alrededor, porque yo sí que cultivaba en otros municipios, entonces cuando me dedicaba al cereal. Pero era ya muy difícil, era muy competitivo, había ya mucha gente que se dedicaba a la superficie que había, entonces pues era muy difícil de conseguir superficie suficiente. Y tú además, joder, que tenías ya una experiencia no solamente con el secano, sino también la gestión, porque me comentabas antes fuera de cámara que también estuviste de presidente de una cooperativa aquí bastante importante, o sea que conoces muy bien todo este tema. Bueno, pues sí, efectivamente, yo procuré formarme para dirigir la cooperativa, no procuré, sino me formé incluso para dirigir Coridul, que soy una referente ¿En esta zona, sí? De una empresa de comercialización y de servicios. Oye, los majuelos de los abuelos, ¿los mantendrías casi por un poquito de añoranza, del cariño que tenías por ese legado, que realmente que fuese muy productivo aquello, ¿no? Ya, y luego hay otro problema en el tema de los viñedos viejos. Es que la pureza varietal es que hay tantas variedades que es muy difícil de mantener. Entre el marco de sí, porque entonces se plantaba un poco te daban los clones y tal, y ahí había esa tinta del país, pero que la llamamos ya todo tinta país, pero a lo mejor era una tinta que no sabemos lo que era. Pero claro, efectivamente, y una cantidad pequeña, o sea, igual el 30% era de tinta del país, pero el resto eran por ciertas variedades que no son de calidad y que es muy difícil mantener. Y luego, pues para adaptarse también a las nuevas plantaciones, pues se han ido eliminando. Bueno, me gustaría saber, ya sabemos por qué tomas esta decisión, pero me gustaría saber que en el momento en que tú ya decides arrancar y decirlo, mira, no, me voy a dedicar plenamente a la agricultura, ¿con quién cuentas entonces para que te arropen este proyecto familiar? La primera iniciativa fue con otros dos socios, constituimos una sociedad y también no solamente para plantar, sino el proyecto era de elaborar. O sea, tenéis también en mente en el año 92 elaborar con otros dos socios. Sí, era plantar y elaborar. Lo que pasa es que aquel proyecto pues no cuajó. No cuajó. Por circunstancias. Porque no cuajó. Y los socios se quedaron con los viñedos que se plantaron y yo particularmente inicié las plantaciones a nivel familiar. A nivel familiar ya para el año 2002, que es cuando ya se funda esta bodega, Abadía La Arrollada. Sí, pero las plantaciones se hicieron como 6, 7... En el 96 y el 98. Que además tú ya andabas por allí, plantando también con tu padre. Y en el primer proyecto también. 92. Y en el 92 también. Bien. Oye, pues te preguntaba quién te arropó, pero estoy viendo ya que de momento te arropó Nacho. Bueno, y tu mujer, me imagino que es lo que dijo tu mujer cuando le dijiste, le vamos a montar una bodega, vamos a empezar a plantar viña y montar una bodega. Bueno, pues con toda ilusión y con todas las ganas, ¿no? Ella no puso ningún tipo de impedimento. Lo único que yo la recordaba es una frase que la dije de cuando empezamos a salir hace muchos años. Y yo se lo repito muchas veces.
Y le digo, dinero no creo que vayamos a tener nunca. Hambre igual no pasamos, pero dinero cuenta que no vamos a tener nunca. Y bueno, ya eso dejaste claro cuando le dije lo de vamos a montar una bodega. Oye, ¿y tú? Ya estaba, era consciente de todo lo que venía encima. Bueno, ya llevo unos cuantos años contigo, Claro. viviendo la agricultura y de la ganadería, porque te vamos a contar. Y Nacho, ¿y tú aquí cuando te cuenta tu padre, oye, que vamos a montar una bodega, qué piensas? Bueno, la verdad que fue casi una decisión ¿Unilateral? unilateral de los dos. No sé, Bilateral, bueno. bilateral. O sea, tú ya entonces, cuando decides montar la bodega, tú Sí, ya... estaba terminando de estudiar prácticamente. Porque tú hiciste ingeniería de... Ingeniero técnico agrícola primero en Burgos y luego en Valencia ingeniero agrónomo. Ajá, vale. Y ya cuando estaba terminando, pues bueno, unas vendimias que fueron difíciles, como todas, Una vendimia que fue especialmente Sí, jodida. sí, porque claro, la uva hay que recolectarla y entregarla el mismo día, o sea, no es como el cereal. Estamos hablando del año 2000, año 2001. 2002. 2002. La vendimia de 2002. La 2002 fue jorobada. Sí, y bueno, pues... Y las anteriores. Y las anteriores también, que costaba ya colocar la uva. Colocar la uva porque ya se pusieron en producción muchas superficies de viñedo, dentro de producción y había mucha competencia, Ajá. mucha oferta de uva, entonces era difícil colocarla. Entonces, pues casi acabó las vendimias y empezamos a decir, pues bueno, igual hay que empezar ya con la bodega sin más dilación. Ajá. Bueno, pues empezamos a mirar cuáles eran las posibilidades y aventuramos ahí. Bueno, yo supongo que vocación la tenéis toda porque además es que viene del ojo. Solamente conociendo este pueblo, que hemos podido dar una vuelta, hemos podido comprobar además que el vino forma parte del ADN de Terradillos, que es que, o sea, tú pasas por aquí y todavía ves que hay lagares, que tenemos también bodegas, barrio de bodegas. Me gustaría... Mira, siempre nos gusta hablar de este tema, porque además que hemos visto incluso que el propio bar del pueblo es un antiguo lagar que se ha restaurado. ¿Qué otros elementos de la cultura material del vino se conservan aún en Terradillos de Esgueva y que otros, desgraciadamente, pues han desaparecido? A lo mejor tú tienes más memoria de esto. Bueno, pues se conservan algunos de los lagares, algunos ya en mal estado. Bueno, no tienen uso. El problema de los lagares es que como era una participación, o sea, estaban estructurados en participaciones de los viticultores y claro, cuando hay varios propietarios, pues surge que cuando hay problemas que el edificio empieza... ¿Quién lo arregla? ¿Quién pone el dinero y demás para arreglarlo? Ya. Por eso el hecho de que el bar del pueblo esté ubicado en un lagar es por ese motivo, porque llegó un momento que estaba en una situación crítica y la iniciativa del ayuntamiento fue adquirirlo, que bueno, fue cedido por los propietarios y reformarlo. ¿Y vosotros tenéis todavía algún lagar familiar? Sí, tenemos un lagar familiar con otros propietarios. ¿Y qué tal la conservación? La conservación necesita ya reparar, no se ha caído el tejado, pero hay que repararlo lo antes posible. ¿Y tenéis intención de algún día a lo mejor restaurar el lagar? Sería una gran ilusión de restaurarlo, y lo que pasa que evidentemente eso tiene unos costes y hay que conseguir digamos, la propiedad de las otras partes. Ajá, ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Bueno, eso es lo más difícil. Que es un trabajo muy arduo. Es muy arduo. Bueno, con ilusión nunca se sabe. Sí, bueno. Esperemos que todo acabe con buen fin. Pues sí, porque nosotros siempre abogamos por todo lo que es la restauración de todo lo que es la cultura material relacionada con el vino, porque nos parece muy importante, porque tiene que ver con todos esos intangibles que también dan mucho valor a Ribera del Duero y en general los vinos en cualquier denominación de origen. Hombre, evidentemente sería un aporte, yo creo que importante para la imagen y también para Terradillos. De la bodega de Abadía de la Collada. O sea, que ganamos todos. El poder conservar, si no, pues se va todo.
se hunde, se va hundiendo, no tiene uso, pues... Sí, pues bueno, en algún caso de algún lagar también ha habido gente de fuera que la ha adquirido, ¿sí?, y se ha hecho su vivienda en el lagar. O sea, bueno, si la historia es eso, que se conserve de alguna manera, ya sea en las bodegas, sí, que se van desapareciendo, ya son los lagares. No sé si le han mantenido, ¿no? O sea, no sé si haciendo... Algún elemento habrán recuperado. Sí, algún elemento, pero los mismos. Bueno, pues comentábamos que nos interesa mucho todo lo que es la restauración del patrimonio y todo lo que es cultura material del vino, y nosotros animamos desde Cita con Ribera de que todavía haya gente que con entusiasmo, pues, bueno, con entusiasmo y con un esfuerzo económico importante, que eso es lo jodido, que se anime y que siga restaurando este patrimonio como, bueno, porque creemos que crea mucho valor con respecto a todo lo que es la cultura del vino, y en el caso de Terradillos pues estaría estupendo poder conservar parte del barrio de bodegas, algún otro lagar, etc. Bueno, hablemos ahora de la filosofía de la bodega. He visto que aquí todo es muy artesanal. De hecho, en unas fotos que andan por ahí, que he visto por Facebook, me parece súper curioso y me ha llamado mucho la atención, porque se os ve a la familia haciendo la selección de uva de forma manual en una mesa montada encima del propio depósito. Eso sí que es hacer la vendimia por gravedad, macho. Sí. Total, vamos, es increíble. Oye, aparte de esto que me llama mucho la atención, ¿cómo podríamos definir los vinos de Abadía La Arrollada a grandes trazos? Bueno, nuestra filosofía principal es la calidad y en ello intentamos diferenciarnos cambiando ciertos procesos. Por ejemplo, toda la vendimia es manual, toda en cajas, las cajas se paletizan, se traen aquí, y luego lo que has comentado de subir las uvas hasta la parte de arriba del depósito para echarlas directamente, sin bombear ni nada. Entonces digamos que la uva llega intacta desde la propia cepa al depósito. Fíjate, a mí lo que más me llama, y creo que se puede resumir la filosofía, porque es lo que más me llama a mí la atención, es todo lo artesanal. Todo lo hacéis artesanal, no solamente lo que me acabas de contar, sino que incluso artesanal es esta bodega, porque fuera de cámara me comentabais también que casi esto está levantado con vuestras propias manos. Sí, o sea, hay muchos elementos que lo habéis hecho vosotros, que lo habéis hecho o sea, no solamente hacéis las labores del campo, sino que también habéis hecho hasta de albañiles, allí. Sí, hemos hecho la pasarela de depósitos, puertas, aislamiento, lo hemos colocado, de pladur, lo que ha hecho falta. Vicente, le tienes que decir a tu mujer que también se dice aquello de hombre de muchos oficios. Pobre seguro. Bueno, sí, bueno, las necesidades obligan a hacer todo este tipo de cosas, y bueno, poniéndole voluntad. Pero es admirable, Vicente. Es admirable, porque yo he visto por aquí cosas que, joder, que con tus propias manos, bueno, comentábamos que antes había visto por aquí un coche eléctrico, y si os hubieran dado todavía, si os hubieran dejado el manual, también lo habrías hecho vosotros, el coche del chico, de los chicos, ¿no? De los nietos. Sí, las reparaciones de la maquinaria de la vendimia, boteadora y del manejo del viñedo, pues lo hacemos nosotros, tanto la podadora, la barredora, el salmentador, ahora que estamos en plena vendimia, o en plena poda. Estamos en poda de invierno ahora, ¿no? Digo, pues todo eso, si hay alguna avería, e incluso reformamos algún apero para que funcione mejor, o para nosotros porque esto sí que es un auténtico proyecto familiar, un proyecto de vida enclavado en un núcleo rural que muchos desconocen, a lo mejor, Terradillos de Esgueva, que pertenece a la denominación de origen Ribera del Duero, y que gracias a vosotros pues todavía conserva esa ilusión, esa vida que puede dar gente como vosotros en un pueblo como este, y muchas veces no te toca otra que hacer de todo. Sí, evidentemente. Esto es así. Aquí nos hemos tenido que... La imagen no la tenemos que ganar a pulso. Pero bueno, estamos en el entorno de la zona, digamos, de élite, o yo la considero zona de élite de la Ribera del Duero, que es La Gorra, Sotillo. De hecho, parte de los viñedos nosotros les tenemos en el término de Sotillo. En Sotillo lo tenéis también. Oye, pues quiero que me contéis, ahora vamos a hablar de los vinos,
Y yo creo que me lo puedes contar tú, Nacho, que me cuentes los vinos que producimos aquí, pero hablándonos también de esos viñedos de los que provienen estos vinos. ¿Qué pagos utilizamos para los diferentes vinos y qué características nos van a aportar? Si quieres, empezamos por el rosado, que además he leído por ahí que casi lo tenéis para consumo local. Sí, se consume en el pueblo, en el bar del pueblo y a 20 kilómetros alrededor. No tiene más comercialización. Ajá. Es un rosado que sale desangrado. O sea, lo que hacemos es de los depósitos ir sacando un poquito de mosto de cada uno, nada más llenarles, y con eso mejoramos la calidad de los otros vinos y nos sale un rosado con mucha fruta. Mucha fruta, bien fresquito en verano, esto es una maravilla. Sí, eso. Yo es que soy muy fan. Tenemos también el joven. El joven realmente es el que más me gusta porque es donde se ve la elaboración. O sea, aquí no entra la madera, no puedes disimular ciertos defectos, aquí es donde realmente se ve la elaboración. Y donde se marca más la añada. Comentábamos también. Sí. Y luego el crianza, pues bueno, siempre es mucha también labor de barrica y lo que te aporte cada barrica es las que tú elijas. Pero aquí ya en el crianza ya estás eligiendo unas viñas concretas. Con mejor maduración, mejor exposición, suelos más pobres y también las viñas de los abuelos y bisabuelos. ¿Tenemos nombre a las viñas, Vicente? Sí. ¿Tenemos nombre les hemos puesto nombre a las viñas? Sí, en Sotillo es Valde San Millano, es una zona, y otra zona es Encinillas o La Encina, aquí se llama La Encina. ¿Hay alguna en la que tú te sientas más cómodo, tú te tengas más feeling con alguna de ellas? Yo creo en Sotillo me gustan más las viñas porque es un terreno más adecuado. Aquí es que tenemos en una zona que es demasiado fértil y es complicado de... Pero bueno, para ciertos vinos puede ir muy bien esa zona, ¿no? Sí, para el rosado, por ejemplo, imagino, jóvenes y demás, puede ir bien. Es más problemática, es para el manejo de la viña. Bueno, claro, que cuesta más. Cuesta más por el exceso de vegetación, por más problemas de enfermedades de madera y me da más disgustos y más problemas de helada. Bueno, al final uno tiene feeling realmente con lo que es más agradecido, ¿no? Es así siempre. Eso está claro. Bueno, y luego estaría Abatia. Eso te iba a preguntar, Abatia, ¿qué tiene de especial este vino? Este tiene de especial que solo sale ciertas añadas. Ahora solo ha salido en 2004, 2009, 2012 y 2015. Ajá, grandes añadas. Hemos conseguido hacer un producto excelente y la producción muy corta. Estamos hablando de 500 botellas, entre 500 y 600 botellas. ¿Ahora estáis con el 2015? Ahora estamos con el 2015. ¿Y cuál va a ser el próximo? No lo sé. ¿19 podrá ser? 19 me gusta y 2020 también me gusta mucho. Son dos añadas que me gustan mucho. ¿Están gustando mucho en general, según preguntamos, estas dos añadas? Las tengo ahí y luego, si el vino da la talla, pues dejaremos las dos barricas y si no, pues... Claro, 500 botellas es dos barricas. No hay tu tía. No puedes sacar de ahí más. Bueno, no sé si tenemos algún proyecto en mente para el futuro, Vicente, que podamos contar. Sí, bueno, aquí todos los días hay proyectos de mayor o menor envergadura. Ahora el proyecto inmediato, que bueno, ya está, es la instalación de placas solares para autoconsumo. Pues, bueno, por imperativo económico, porque esto ya no hay quien lo soporte, el coste. Y bueno, de todas las maneras, en ese sentido hemos sido también muy pioneros. Nosotros cuando hicimos la casa hace 42 años ya instalamos placas solares. ¡Anda! O sea que ya conocemos. Sí, pues serían de las primeras hace 42 años. Sí, yo creo que no... Porque, bueno, no lo hemos dicho, pero a ver, tú tienes aquí la casa en la bodega, o sea que... Sí. Tenemos la casa en la bodega y ya se hizo una instalación de suelos radiantes, porque estamos en Castilla y en la meseta ya, y los inviernos son crudos, y con placas solares. O sea que ya tenemos experiencia en ese sentido y claro, pues ha sido, ya no lo hemos hecho antes
por el imperativo de siempre, por el imperativo de siempre. El imperativo económico. Y no lo hemos hecho antes porque no sabíamos hacerlas. Las habíamos hecho también aquí manuales, ¿verdad? Nuestra intención en el futuro siempre es hacer las cosas más sostenibles, incluso eliminar calefacciones de gasoil y demás y usa biomasa y ser totalmente autosuficientes. Ajá. ¿Y algún proyecto, Nacho, que se pueda contar, que tengas tú a lo mejor, no sé, algún anhelo de ampliar la familia de los vinos? Porque tú ya me dijiste que cuando tú ya eras joven, del albillo, bueno, pues lo hiciste en plan casero, pero ya intentaste hacer con un amigo un vino de hielo. Sí. No sé si tienes todavía esas cosas en la cabeza. Bueno, ahora mi idea siempre es, no siempre es ampliar en producción, ni en viñedos, ni en gama, quizás, sino más bien irnos a mejorar lo que hacemos. O sea consolidar el producto. Continua, mejorar cómo llevamos las viñas, mejorar la elaboración, el tema de barricas, ir un paso más allá y... Ir al detalle. Ir al detalle, eso es. Porque cuando produces poco y conoces lo que produces, puedes mejorar. Bueno, pues es una... De momento son los proyectos. Es un buen proyecto y una buena aspiración para el futuro. Bueno, pues ya para finalizar, 20 años es más o menos lo que suele tener la mitad de una vida profesional, en este caso dedicada al mundo del vino. Bueno, ya tú, Vicente, ya no tienes 20 años, ya tienes los suficientes dedicados. Ya pesa. Bueno, yo no sé si este proyecto ya tiene una cantera, bueno, sí que lo sé porque me lo habéis comentado, para que tome el relevo de esta siguiente generación que tenemos en ciernes, porque son muy chiquitos. Pero en vuestro caso, ¿cómo os gustaría que fuese recordado vuestro legado dentro de 1 o 2 generaciones? Bueno, pues que siguiese la inquietud y el bien hacer del proyecto, pero claro, eso los que ya están ahí tienen que asimilarlo, tienen que tener una edad para asimilarlo, pero bueno, trasladándoles lo positivo y alguna cosa negativa para que sepan lo que es esto. ¿Qué consejos les darías a tus nietos? Bueno, pues que es algo que no es si algún día quieren seguir con esto. Esto no es nada monótono, sino que cada día es distinto, cada año es distinto, hay que estar constantemente estudiando para mejorar, por lo que ha dicho Nacho, por las calidades, todo lo del entorno del proyecto. ¿Y en tu caso, Nacho? Sí. ¿Cómo te gustaría? Bueno, pues somos más jóvenes nosotros. ¿Cómo te gustaría a lo mejor dentro tus nietos? Piensa en tus nietos. ¿Qué te gustaría legarles? Bueno, legarles la ilusión, que tuvieran ilusión por lo que hacen. Si fuera en el mundo del vino, pues en el mundo del vino, que sobre todo que tuvieran ilusión y ilusión por hacerlo, por el amor a esta tierra también. Por el amor a esta tierra también. Que es importante que las nuevas generaciones pues también confíen y piensen que Terradillos es un pueblo como vosotros habéis hecho, ¿no? Pensar que Terradillos es un pueblo con futuro y que de esto todavía se puede vivir. Con sus virtudes y sus defectos. Bueno, con sus cosas buenas, lo que comentabas antes, que al final esto no es un camino de rosas y que aquí hay muchas cosas manuales todavía y serán todavía muchas. Por mucho que cambie la tecnología, hay una cosa que está claro. El campo tiene mucho de manual. Sí. Y de artesanía. Claro, porque el ir a podar o ir a clarear o ir a la poda en verde, eso las máquinas todavía no. Y el feeling que uno siente o tiene con lo que hablábamos con esos viñedos, eso no lo va a tener nunca las máquinas. Eso está claro. Sí. Además, es una frase de Maritere, de mi mujer. ¿Ah, sí? Que dice, la planta tiene que conocer al amo. Las viñas tienen que conocer al amo, si no producen bien. Bueno, pues con esa frase de Maritere, de tu mujer,
vamos a terminar esta cita con Ribera. Os agradezco mucho que nos hayáis concedido este tiempo y nada, espero brindar en el futuro por muchos éxitos más. Pues muchas gracias. Y encantado de poder participar en este proyecto. Gracias a vosotros.